Muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches, estimada doctora Fiorella. ¿Nos podría comentar si nos escucha bien, estimada doctora? Hola, buenas noches. Sí, te escucho muy bien. Muchísimas gracias, estimada doctora. Doctora, no sé si en estos momentos podría tratar de poner sus diapositivas para ver si hay algún problema, alguna incontinencia, por favor. Sí, se ven perfectas, estimada doctora. Doctora, antes de realizar la presentación, bueno, antes de empezar la exposición, voy a realizar la presentación de su reseña para brindarle el pase, ¿le parece? Ya, está bien, estimada doctora. A ver, estimados participantes, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en el curso de Contrataciones con el Estado y tenemos el grato placer de contar con la presencia de Fiorella Pérez Torres, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contando con especializaciones de posgrados en la UP, UPC y EUCIM, con experiencia previa en OCE, Minedu, Ligere, MINSA, OEFA, PRONIET y firmas legales privadas. Actualmente se desempeña como abogada senior del área corporativa gubernamental de LCTM Lawyers and Consulting. Estimada doctora, agradecemos su presencia y le brindamos el pase para desarrollar la presente sesión. Muchísimas gracias, estimada doctora. Doctora, sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahora sí, estimada doctora. Ya, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación primero y es un gusto para mí siempre estar en este tipo de talleres porque me enriquece mucho. Así que cualquier consulta que ustedes tengan en el transcurso de la exposición, sientan libres de realizar en caso no les quede claro algo para poder aclararlo de inmediato. Bueno, en esta ocasión, según el temario que me han enviado, vamos a un poco a hacer referencia al tema de actuaciones preparatorias, en términos generales a los principios y a quienes se encarga la labor de realizar las contrataciones con el Estado y un poco vamos a tocar también factores de evaluación. Bueno, eh, no sé si ya han visto este tema de principios, pero en términos generales, la Ley de Contrataciones del Estado trata de promover actualmente lo que se conoce como gestión por resultados. La gestión por resultados busca, en principio, incentivar o motivar de que la compra o la contratación de un bien, de un servicio, de la ejecución de una obra o de una consultoría de obra se haga en términos ideales, promoviendo el uso de los recursos públicos, que esto se haga de manera eficiente, se haga con una libertad de concurrencia, transparencia, publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, son principios generales que deberían aplicarse en la ley, pero en la práctica también vemos que muchos de estos principios a veces no se cumplen, tanto por el lado de las entidades como por el lado de los postores o contratistas, ¿no? Entonces, si bien son principios que se han establecido en la ley, muchos de ellos a veces no tienen aplicación práctica, pero siempre se trata de que esto se promueva, ¿no? Bien, ¿quiénes son los órganos responsables de la contratación pública por el lado de la entidad? Tenemos que el titular de la entidad es uno de los órganos responsables por excelencia, lo vamos a decir así, porque actualmente en la ley vigente lo que se establece es que el titular de la entidad es responsable de todo lo que pase en el marco de una contratación. Antes, con la ley anterior, que nos estamos refiriendo al decreto legislativo 1017, solamente se establecía responsabilidad para cada interviniente del procedimiento de contratación. Por ejemplo, si el área usuaria era encargado de hacer el requerimiento, solamente el área usuaria era responsable. Si el comité de selección es el encargado de llevar a cabo el proceso, solamente era responsable el comité de selección. Pero en la norma vigente ya esta responsabilidad es compartida con quien dirige la organización
y quien dirige la organización es precisamente el titular de la entidad, ¿no? Es el responsable ejecutivo de toda la organización de la institución pública que va a adquirir un bien, un servicio o va a ejecutar una obra. Seguidamente tenemos el área usuaria. El área usuaria es el responsable de formular el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Es aquello que se va a comprar. Por ejemplo, si yo voy a comprar sillas, el área usuaria es el responsable de definir con precisión cuántas sillas necesita, las características de esa silla, si debe ser de madera, debe ser de metal, deben ser sillas de oficina. Eso depende de la necesidad que quiera satisfacer, para qué área va a destinar esos bienes que está comprando, ¿no? Entonces, el área usuaria es el responsable de formular de forma objetiva, precisa, clara y congruente esa necesidad que se pretende satisfacer. Seguidamente tenemos el comité de selección. El comité de selección es un órgano colegiado integrado por 3 personas. De esas 3 personas, uno de ellos tiene que ser un experto en la materia y que provenga del área usuaria. Uno de ellos tiene que ser del órgano encargado de las contrataciones, que ahorita vamos a ver quién es, que en general es un logístico o uno que pertenezca a la oficina de administración y que tiene que saber de las leyes de contrataciones con el Estado. Y uno adicional puede ser un experto independiente dependiendo de la complejidad de la contratación. Porque si la contratación es muy compleja, de repente se necesita a una persona que técnicamente sepa mucho más de la compra que se está realizando. O también puede ser que se complemente con alguien del área usuaria, ¿no? Pero ese tercer miembro es como que el que va a integrar dependiendo de esa complejidad de la contratación. Seguidamente tenemos el órgano encargado de las contrataciones, que es, en otras palabras, la oficina de logística. El órgano encargado de las contrataciones, en general, está encargado de administrar todo lo que sea la compra. Por ejemplo, le pide al área usuaria su requerimiento, le dice, oye, área usuaria, mándame lo que necesitas comprar este año para que haga un cuadro consolidado de necesidades, le pide a todas las áreas usuarias, se encarga de coordinar con el comité de selección para que designe el comité de selección, pero en algunas ocasiones también el órgano encargado de las contrataciones realiza directamente la adquisición de determinado bien o de determinado servicio cuando la adquisición no sea muy grande. Por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, en el caso de adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios que no son adquisiciones tan complejas, ¿no? Son adquisiciones por debajo de 400,000 soles, en cuyo caso puede intervenir tanto el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, dependiendo de a quién se decida designar, y esa designación la va a realizar el titular de la entidad. Bien, por favor, si tienen alguna consulta, háganla. En efecto, el artículo 8 del reglamento establece cuáles son las funciones del área usuaria, ¿no? Y también tenemos una opinión. Las opiniones son aquellas directrices que lo emite la Dirección Técnico-Normativa del OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, y establece en específico 4 funciones principales. Son principales porque sabemos que el área usuaria realiza más cosas, ¿no? Entonces, como les decía, se encarga de la adecuada formulación del requerimiento y lo comunica al órgano encargado de las contrataciones, colabora y participa en la planificación de las contrataciones juntamente con el área de logística, verifica que esa contratación se adecue a su requerimiento, porque podría ser, en el ejemplo que les ponía, ha pedido sillas de madera y finalmente le estén comprando sillas de metal. Entonces, esa verificación, obviamente el ejemplo es un poco exagerado, pero esa verificación la tiene que hacer el área usuaria siempre, ¿no? De que se esté comprando lo que ha pedido. Y finalmente supervisa la ejecución del contrato, es decir,
en el mismo ejemplo, si ha establecido que las sillas las necesita en un plazo de 30 días calendario, tiene que procurar y hacerle seguimiento a que esas sillas se entreguen en ese plazo y que cumplan con todas las condiciones, requisitos o características que ha pedido de ese bien. Esas son las funciones principales del área usuaria. Parece que hay una consulta, a ver, vamos a ver. Dice, en este punto tenemos la pregunta, ¿puede darse responsabilidad administrativa y civil y penal del comité de selección y no del titular de la entidad? Bueno, es una pregunta bastante interesante y sí podría ser, ¿no? Pero hay que distinguir qué cosa es una responsabilidad administrativa, una civil y una penal. En términos administrativos, en verdad, eh, eh, dependiendo de la contratación, puede darse una responsabilidad administrativa mayor al comité de selección y una responsabilidad administrativa menor al titular de la entidad. Recordemos que la responsabilidad administrativa existen distintos tipos de sanción. Existe una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión sin goce de remuneración. También existe la inhabilitación temporal o la inhabilitación definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta que cometa el servidor o funcionario público, ¿no? Entonces, dependiendo de la calificación de esa falta, podría ser que el comité de selección tenga toda la responsabilidad y podría ser que el titular de la entidad tenga una responsabilidad más leve. En el caso de responsabilidad civil, estamos hablando ya de que se haya verificado previamente, por ejemplo, un perjuicio económico al Estado. En ese caso, lo que va a hacer el Estado a través de su procurador es demandar a los miembros del comité de selección y eventualmente al titular de la entidad para determinar que ese perjuicio económico que se le haya causado, por ejemplo, no aplicación de penalidades por 100.000 soles, se lo tengan que cobrar a alguien. Y para eso se tiene que determinar quién ha sido el funcionario responsable de causarle ese perjuicio económico al Estado, ¿no? Entonces, la responsabilidad civil básicamente está enfocada a eso, a que se devuelva el perjuicio económico que se le ha causado al Estado. Y la responsabilidad penal, bueno, ahí estamos hablando de delitos. En temas de contrataciones públicas se vinculan mucho a los delitos contra la administración pública. Estamos hablando de colusión, concusión, cohecho, ese tipo de cosas, ¿no? El más común es el delito de colusión. Y para el delito de colusión lo que se tiene que probar es un acuerdo entre el servidor público y el privado favorecido. Entonces, por ejemplo, si hay un tema de plata de por medio, se tiene que probar a quién se le ha dado la plata o no necesariamente puede ser plata, puede ser algún otro beneficio y se tiene que probar cuál ha sido ese beneficio, cuál ha sido el acuerdo. Entonces, en tema de responsabilidad penal, no necesariamente el titular va a ser responsable o no necesariamente el comité de selección va a ser responsable. Podría haber un direccionamiento del procedimiento de selección, pero se tendría que acreditar quién ha direccionado ese procedimiento de selección. Entonces, ya en el tema penal hablamos incluso de autores, coautores o cómplice primario. La calificación es un poco más compleja, ¿no? Para determinar responsabilidad. Bueno, eso con relación a esa pregunta. La otra pregunta es ¿en qué artículo, de qué forma se establece la responsabilidad compartida del titular de la entidad? Bueno, se vincula mucho a la pregunta anterior. No hay un artículo en específico de que sea una responsabilidad compartida. Lo que te dice el reglamento es que el titular es responsable de todo el manejo ejecutivo de las contrataciones que se realice en la entidad. Entonces, cuando se habla del concepto mismo, que es el artículo 8 del reglamento de quiénes son los responsables de realizar las compras, ahí se establece. Pero adicionalmente, ya para determinar responsabilidades, tenemos también otros instrumentos que se usan como, y va a depender mucho del tipo de infracción, código de ética, manual de organización y funciones internos de la entidad, y si hablamos, como les decía, de responsabilidades penales o civiles, se aplicará la norma que resulte
aplicable, valga la redundancia, Código Civil, Código Penal, Código Procesal Penal. Es decir, para determinar responsabilidad existen un montón de elementos que se pueden usar, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a el órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones en general se conoce como oficina de logística, pero en algunas entidades que son pequeñas, esa función lo desempeña la oficina de administración de las entidades. Y este OEC, por sus siglas, se encarga principalmente de gestionar todo el sistema de abastecimiento de la entidad. Es decir, como les comentaba, de pedirle el requerimiento al área usuaria, de encargarse de que se convoque el procedimiento de selección, de hacerle seguimiento al perfeccionamiento del contrato, a toda la administración de la ejecución contractual, de que se cumplan los plazos, de que se apliquen penalidades, de gestionar el tema del pago, de coordinar con la oficina de presupuesto. Entonces, en general hablamos de todas las actividades de índole administrativo, ¿no? Para este caso en específico se establece un requisito adicional y obligatorio para todos los servidores que quieran trabajar en las oficinas de logística, y es que deben estar certificados por el OCE. Es decir, existen niveles de certificación básico, intermedio y avanzado que lo otorga el OCE. Se pasa por un examen de conocimientos, se evalúa currículum, formación, si eres bachiller, si eres titulado. Entonces, en función de esas calificaciones es que el OCE te otorga un nivel de certificación, y con eso, bueno, así tengas el básico, igual puedes trabajar en el órgano encargado de las contrataciones, pero ya internamente la entidad será quien asigne determinada función, ¿no? Dependiendo de si es básico, intermedio o avanzado. Bien, las fases de la contratación pública se dividen en 3 en general. Esto es suponiendo que sea un proceso sin problemas, lo vamos a decir así, un proceso regular. La primera fase del procedimiento de selección son las actuaciones preparatorias, que es la etapa previa o de preparación donde se formula el requerimiento, donde se aprueban las bases del procedimiento de selección, donde se aprueba el expediente de contratación, donde se ve si la entidad tiene presupuesto o no tiene presupuesto para proseguir con una contratación, donde se establece cuál va a ser la necesidad anual de la entidad, es decir, qué bienes, qué servicios, qué obras se van a contratar durante todo ese año. Todo eso entra en esta etapa que son actuaciones preparatorias. Como segunda fase viene la fase de selección. Esta fase de selección, como bien dice su nombre, ya comprende la convocatoria del procedimiento de selección, y es la etapa en la que se selecciona al proveedor, que puede ser una persona natural, una persona jurídica, hasta la suscripción del contrato, ¿no? En esta fase de selección tenemos etapas como la convocatoria, la publicación de las bases, la formulación de consultas y observaciones, la absolución a esas consultas y observaciones. Tenemos la elevación del pliego al OCE para la emisión de pronunciamiento, la integración de bases y, bueno, la calificación y evaluación de las ofertas y el otorgamiento de la buena pro. Y bueno, después del otorgamiento de la buena pro hay un periodo que se llama periodo de consentimiento, que es una etapa en la que los competidores pueden impugnar los resultados, pero si no hay impugnación, se perfecciona el contrato. Y la tercera fase es la fase de ejecución contractual. Esta fase de ejecución contractual, como bien dice su nombre, es la fase donde ya se hace efectiva la prestación, ¿no? En esta fase, por ejemplo, si estamos hablando de comprar un bien, se entrega el bien con las condiciones que ha requerido la entidad. Si es un servicio, se ejecuta el servicio conforme a las condiciones que ha formulado el área usuario, la entidad. Y si es una obra, se ejecuta la obra, ¿no? Bien, ¿qué es el expediente de contratación al que hacíamos referencia en la
Bueno, hay una pregunta, me preguntan, ¿en cuál de las tres fases, o sea, estamos hablando acá, en cuál de las tres fases hay más problemas de responsabilidad administrativa, civil o penal? Bueno, en realidad, en todas las fases hay problemas, pero en la que más se evidencia problemas es en la fase de selección, porque se dice que se direccionan los procedimientos, se favorece a determinado postor, se paga al comité de selección para que direccionen los procesos, etcétera. Pero eso también siempre viene muy, muy atado a las actuaciones preparatorias, ¿no? Porque es en la etapa de actuaciones preparatorias donde se formula el requerimiento y donde muchas veces se direcciona el determinado procedimiento. Ahora es un poco más complicado de que eso pase y por eso el tema se enfoca acá en la fase de selección porque ahora se ha flexibilizado muchos requisitos y bueno, muchas veces cuando hay competencia en la etapa de selección, por ejemplo, el comité de selección descalifica a cualquier postor por cualquier cosa y como la impugnación tiene una tasa del 3%, muchos de los competidores ya no impugnan, entonces los resultados quedan acá. Así es que gana el que quiere que gane el comité de selección, ¿no? Y por eso actualmente esta etapa es muy, muy sensible. Sin embargo, en la ejecución del contrato también existe tema de responsabilidad porque en la ejecución del contrato se evidencia, por ejemplo, aplicación de penalidades, ampliaciones de plazo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es en menor medida a esta fase o etapa de selección. Bien, el expediente de contratación es un documento, un conjunto de documentos que comprende o consolida muchos de los requisitos o actuaciones que se llevan a cabo desde la etapa preparatoria hasta la fase de selección. Es decir, todo lo que se genere en la etapa de una compra pública va a estar contenido en este expediente de contratación. Es como un expediente de juzgado que contiene los antecedentes, contiene lo que dicen las partes, contiene la sentencia. Ya, más o menos equiparable ese expediente es este expediente de contratación, que contiene el requerimiento, contiene el documento que aprueba un procedimiento de estandarización. Este procedimiento de estandarización se da solamente para bienes sofisticados, no se da en todos los casos. Contiene un informe técnico en caso de adquisición de software, contiene las bases, que en las bases establece si es que se va a permitir la participación de consorcios, si es que va a haber un número máximo de consorciados, contiene la indagación de mercado, que esta indagación de mercado se realiza entre la fase de actuaciones preparatorias y la fase de selección. Es decir, es como un punto intermedio, pero no es una fase per se, sino es como un enlace para pasar de actuaciones preparatorias a fase de selección, porque es la etapa donde la entidad o el órgano encargado de las contrataciones, por ejemplo, pide cotizaciones para establecer el valor referencial de la compra o de la contratación de determinado servicio, ¿no? Entonces, digamos que tiene en el mercado como 5 empresas que prestan ese servicio. A las 5 les dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que me cotices cuánto me cuesta este servicio de limpieza. Y le manda las condiciones, ¿no? Es en 5 locales, es para tiene tantos ambientes, tantos metros cuadrados, quiero que hagas la limpieza 2 veces al día o 3 veces al día por la pandemia. Entonces, le manda a esas 5 empresas y cada una le formulará una cotización. Bueno, yo te hago ese servicio por 100,000, el otro dirá por 120, el otro por 105. Entonces, saca un promedio si es que todas esas cotizaciones son cercanas y establece el valor referencial. Ya todo ese pequeño procedimiento se conoce como indagación de mercado y toda esa información también forma parte del expediente de contratación. Igualmente, después que se tenga ya toda esa información, se hace un resumen ejecutivo, es un resumen que contiene en una ficha, digámoslo así, el nombre de la contratación, el número de certificado presupuestario,
si corresponde a una LP, a un CP o a una adjudicación simplificada. Y, como les decía, cuánto es el monto del valor referencial o estimado que se ha determinado, ¿no? Solamente el número. ¿Qué más contiene? Contiene la certificación de crédito presupuestario, que no es otra cosa que saber si es que se cuenta con dinero o no para realizar esta contratación. También se especifica si esa contratación puede ser por paquete, lote o tramo. ¿Qué significa paquete, lote o tramo? El paquete se da, por ejemplo, cuando yo quiero adquirir uniformes para las Fuerzas Armadas y zapatos para las Fuerzas Armadas. Entonces, como no es el mismo bien, o sea, no estamos hablando solamente de uniformes, no estamos hablando solamente de zapatos comunes, sino específicos para las Fuerzas Armadas con condiciones especiales. Y muchas veces sucede que el paquete lo vende un proveedor en específico, es decir, ya te vende la cuota si te vende el uniforme, ¿no? Entonces, esa determinación tendrá que hacerse antes de convocar un procedimiento de selección. Si es que puede comprarse por paquete, también podría ser por ítems, por ítem paquete. Existe diferente determinación que debe realizar el área usuario. Por lotes, bueno, aquí estamos hablando un ejemplo muy claro de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno le dirá a determinado proveedor, sea Pfizer, Sinopharm, Moderna, etcétera, ¿cuántos lotes de vacunas quieres? Te voy a comprar, no sé, 30 millones de vacunas, me los vas a traer en 30 lotes, cada uno de un millón. Es por poner un ejemplo, sabemos que la compra se está haciendo diferente, se está haciendo por partes, ¿no? Pero a eso se le conoce lotes. Y por tramo, que básicamente se da en ejecución de obras, ¿no? Cuando son, por ejemplo, tramos de mantenimiento de carreteras o ejecución de carreteras, remodelaciones, etcétera, incluso de edificaciones, le dirán al contratista o al postor, quiero que ejecutes por partes, del tramo A al tramo B, después en tal plazo, del tramo B al tramo C, y así va distinguiendo su contratación de acuerdo a tramos. Bueno, también contiene el expediente de contratación, la determinación del procedimiento, si es licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, y la modalidad de contratación, si es a suma alzada o precios unitarios. Suma alzada se da cuando todo está definido y el contratista oferta un monto global, un solo monto. Y precios unitarios si es que no está definida determinado aspecto del requerimiento y el contratista va a ir ejecutando de acuerdo a partidas y se le va a ir pagando de acuerdo a la partida efectivamente ejecutada. Fórmulas de reajuste también, porque pueden haber adquisiciones, también se aplica a obras, por supuesto, que en el transcurso del tiempo dé lugar a la variación de precios. En este caso se utilizan las fórmulas de reajuste o índice de precios al consumidor que utiliza el INEI. Y para el caso de obra existe un decreto supremo que lo aprobó el Ministerio de Vivienda y bueno, se aplican de acuerdo a fórmulas ya un poquito más complejas para reajustar los precios, ¿no? Bueno, en el caso de que sea un presupuesto de inversión pública, también tienen que tener una declaratoria de viabilidad y cualquier otra documentación necesaria conforme a la norma específica que regule el procedimiento de contratación. Por ejemplo, si estamos hablando de equipamiento médico, otra documentación serían las aprobaciones con las que debe contar, aprobaciones normativas sanitarias con las que debe contar previamente la contratación. Bien, entonces estamos, en conclusión, podemos decir que el expediente de contratación concentra toda la información de la compra pública, pero ¿qué pasaría si toda esa compra pública hemos hecho todo el esfuerzo para adquirir algo y resulta que se declara desierto? Es decir, que ningún postor cumple con las condiciones ofertadas,
o que nadie se presentó al procedimiento de selección. Lo que va a pasar es que este expediente tiene que ser revisado y se tienen que ajustar aquellas cosas o aquellos aspectos que hayan dado lugar a la declaratoria de desierto. Bien. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para aprobar el expediente de contratación? El requerimiento, el valor referencial y la certificación o previsión presupuestaria. Este expediente es aprobado por el titular de la entidad, pero también se puede delegar en cualquier otro funcionario que esté competente de acuerdo al MOF, al ROF o algún otro documento interno que tenga la entidad, ¿no? Esta facultad es delegable. Bien, vamos a pasar ahora al Plan Anual de Contrataciones, que también forma parte de la etapa preparatoria. El PAC o Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión. Es un instrumento de gestión que concentra, que contiene el detalle de todas las contrataciones que quiera realizar la entidad durante un año fiscal. Por ejemplo, en el año 2020, solamente vamos a poner un ejemplo chiquito porque en verdad el PAC es un instrumento un poquito grande, pero vamos a poner el ejemplo de que estamos hablando de una entidad bastante pequeñita y que durante todo el 2021 solamente va a realizar 10 contrataciones. Esas 10 contrataciones tiene que registrarlas en este documento con la denominación, descripción de la contratación, el valor, un valor estimado previo, genérico, para que se pueda hacer luego la certificación presupuestaria, y el mes en el que se va a convocar, si lo va a convocar en enero, en febrero, en marzo, abril, en mayo, en junio, ya eso lo determinará la entidad. ¿Puede estar sujeto a modificaciones? Sí, puede estar sujeto a modificaciones. Bueno, se modifica con una resolución del titular de la entidad, se le hace seguimiento y evidentemente en función de este PAC es que se miden los resultados de gestión. Muchas veces nosotros hemos escuchado, por ejemplo, de que, no sé, el Ministerio de Educación no gasta toda su plata, lo devuelve o lo transfiere al Ministerio de Transportes, le han asignado voy a poner un ejemplo pequeño también siempre para que se entienda, le han asignado 1 millón de soles, pero solamente ha gastado 800.000 soles y no ha gastado 200.000 soles, ¿no? Entonces, este plan anual de contrataciones sirve para medir precisamente esa ejecución presupuestaria, para saber cuánto está gastando la entidad, ¿no? Y muchas veces por eso es que las entidades, si bien se trazaron la compra de 10 cosas o la adquisición de 10 cosas, finalmente solamente terminaron comprando 8 y por esas 2 que no compraron es que no terminan de ejecutar su presupuesto, ¿no? Por eso es que las entidades en los últimos meses, sobre todo en el mes de diciembre, noviembre, por ahí, lanzan o convocan un montón de procesos, pero precisamente para comprometer este presupuesto y no retorne a las arcas del Estado, que sería el MEF, ¿no? Porque si el MEF evidencia que la entidad no está gastando mucha plata, entonces para el siguiente año le va a asignar una menor cantidad de dinero. Por eso es que se dice que el PAC es un instrumento que repercute en los resultados de gestión. Bueno, esto ya más o menos lo hemos abordado. El PAC, bueno, quien se encarga de emitir las reglas para el PAC es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Como les decía, quien programa el requerimiento es el área usuaria y manda a la oficina de logística todo su cuadro consolidado para que lo ponga en este instrumento. El contenido del PAC lo tenemos detallado acá. Contiene todos los procedimientos o todas las contrataciones que quiera realizar la entidad. En este detalle, que también les voy a dejar las diapositivas, lamentablemente no tenemos mucho tiempo y quisiera sí explicarles otras cosas que son bastante relevantes. Contiene todo tipo de procedimiento de selección, así no supere las 8 UIT, no esté sujeto a la ley de contrataciones, sino a decretos de urgencia, normas especiales, todo tiene que estar contenido en este instrumento de gestión, incluidos los acuerdos marcos, que por ejemplo no lo gestiona
en la etapa de selección las entidades, sino Perucompras. Y la entidad solamente usan el catálogo de acuerdo marco para la fase de perfeccionamiento de la orden de compra y su ejecución contractual, ¿no? Entonces, independientemente del régimen de contratación, todo debe estar incluido en este PAC. Bien, ¿cuál es la fase de aprobación del PAC? La aprobación del PAC evidentemente se registra, como todo ya lo que hay en contrataciones, se registra en el SEAS. El SEAS es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Antes era Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, pero luego se cambió solo Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, ¿no? Pero las siglas no le cambiaron, así que se quedó como el SEAS. Es el elemento donde se registra todo, empezando por el PAC, y también el PAC se registra en el portal web de todas las entidades, ¿no? Se hace una difusión por un periodo de 5 días desde su aprobación para que eventualmente, no sé si es que hay algún cuestionamiento, alguien lo puede hacer, pero en verdad en la práctica nunca sucede que cuestionen el PAC. Y bueno, todo este procedimiento, este pequeño procedimiento, tiene lineamientos que han sido dados por el OCE y se encuentra en la Directiva 2 del 2019. Bien, el seguimiento y la ejecución del PAC en principio está a cargo del órgano encargado de las contrataciones, pero como les decía al principio, el titular de la entidad, por excelencia, es el encargado de supervisar y efectuar de que ese PAC se ejecute, porque finalmente eso redunda en la gestión de ese titular de la entidad y la capacidad que tiene de administrar una entidad, ¿no? Por eso es que se le establece esa responsabilidad. Bien, ahora el PAC tiene otras condiciones y es que debe ser informado al OCE a través del SEACE, se deben programar las contrataciones bajo cualquier régimen de contratación. Ahora, hay procesos, como les decía, que se convocan en el mes de diciembre. Entonces, esos procesos que se convocan en el mes de diciembre no necesariamente se adjudican en el mismo mes de diciembre, sino que pasan al siguiente año. Cuando eso suceda, se debe especificar en el PAC de qué año corresponde ese procedimiento de selección, si proviene del 2019 o del 2020. Bueno, también se determina el objeto y tipo de proceso y si la programación muestra incoherencias entre el presupuesto institucional y los planes operativos institucionales, que ahí estamos hablando de otro instrumento de gestión que es el PIA, también debe reflejarse con una anotación en este PAC. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué sucede si se dan gastos imprevistos que la entidad pueda tener, pero no están comprendidos en el PAC? Bueno, no gastos imprevistos, sino la necesidad de una contratación, entiendo en la pregunta, a menos que la puedan aclarar. Bueno, si sucede que yo he programado al inicio de año 10 contrataciones, ¿no? Pero resulta que se vino el fenómeno del niño en determinada entidad y ahora tiene que comprar elementos de protección personal, tiene que adquirir, no sé, los módulos temporales, tienen que adquirir mascarillas o no sé, distintos bienes que inicialmente no han sido previstos. Este PAC es flexible, así que se puede incluir nuevas contrataciones durante todo el año, evidentemente con un informe previo del área usuaria que sustente la inclusión de esa nueva compra, de esa nueva adquisición, ¿no? Se puede modificar, se puede quitar también una contratación, todo con sustento, porque si yo quito una contratación, evidentemente estoy afectando el tema presupuestario, ¿no? Porque la plata se asigna para un proceso en específico. Bien, ahora, el requerimiento también forma parte de la etapa preparatoria. Este requerimiento tiene una difusión también en el SEACE.
este requerimiento está sujeto a consultas, a observaciones, que en verdad en la práctica no sucede mucho, así que en general los requerimientos siempre están formulados del lado de la entidad, hasta que va a la etapa de estudio de mercado, ¿no? Que ya es prácticamente terminando todo este proceso. Esto es en términos teóricos, pero sí puede pasar, no se da mucho en la práctica, pero es lo que establece la norma. Cualquiera puede formular consultas y observaciones, la entidad absuelve esas consultas y observaciones y las registra en el SEACE. Y bueno, también hay una etapa de absolución de consultas y observaciones de manera presencial, siempre que haya habido esta etapa preliminar. Bien, bueno, el requerimiento también puede estar sujeto a una ficha de homologación. ¿Qué es la ficha de homologación? No se da en todos los casos, se da solamente para determinados bienes y servicios. Ya se han homologado distintos tipos de bienes y servicios, como por ejemplo la elaboración de fichas para elaboración de expedientes técnicos, compra de combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está a cargo de Perú Compras. Bueno, se nos está pasando la hora, así que vamos a pasar al estudio de mercado, que ya también les comenté. Quisiera pasar a lo que es el valor referencial y el valor estimado. El valor referencial y el valor estimado tiene una distinción un poco pequeña, pero no es tan diferente. Tiene conceptos diferentes, pero en realidad no es tan diferente, porque se usa en términos conceptuales la denominación de valor estimado para la adquisición de bienes y de servicios, ¿no? Y este valor estimado no se publica en el SEACE cuando se hace la convocatoria, a diferencia de lo que sucede con el valor referencial, que sí es público y se aplica para el caso de consultorías de obras y ejecución de obras. El valor estimado proviene de la determinación que se hace en el estudio de mercado a través del pedido de cotizaciones, de precios históricos, de distintas fuentes, pero lo más común es el uso de cotizaciones. El valor referencial en el caso de consultorías sucede lo mismo que en el valor estimado para su determinación, que en general se hace a través de cotizaciones, fuentes históricas u otros, pero en el caso de ejecución de obras, este valor referencial ya no se realiza como un estudio de mercado regular, sino que proviene del expediente técnico, ¿no? Y ese expediente técnico previamente ha sido elaborado a través de una consultoría de obra para elaboración de expediente técnico. Entonces, aquí el valor referencial será el valor que aparezca en el presupuesto contenido del expediente técnico. Bien. Bueno, ¿qué es la certificación de crédito presupuestario? La certificación de crédito presupuestario es el compromiso del dinero que debe tener una compra. Ese dinero evidentemente lo da el Sistema Nacional de Presupuesto Público, que es administrado por el MEF. Todas las contrataciones deben necesariamente tener esta certificación de crédito presupuestario, porque si no, no se va a poder convocar, ¿no? También existe el fraccionamiento que se puede dar. En términos generales, está prohibido fraccionar una compra. Muchas entidades lo hacen por decir, si yo tengo que adquirir 10 sillas por un valor de 100.000 soles, solo estoy poniendo un ejemplo, entonces tengo que adquirir esas 10 sillas en conjunto. Pero muchas veces las entidades, por escaparse de ese procedimiento, porque ese procedimiento tendría que realizarse a través de una adjudicación simplificada, por ejemplo, quieren comprar escapando del procedimiento y adquiriendo de forma directa, ya sin pasar a selección. Entonces, lo que van a hacer es tratar de seleccionar a cualquier proveedor, hacerle una invitación y suscribir un contrato sin pasar por una evaluación de la competencia. Entonces, lo que hacen es fraccionar la contratación y adquirir por debajo de las 8 UIT, ya que las compras por debajo de las 8 UIT no están sujetas a la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, esa figura está prohibida y solamente está permitida en casos muy, pero muy, muy específicos, ¿no? De que se trate
bienes o servicios calificados como continuos o periódicos, que exista también un informe del área técnica, el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones e inclusive la oficina de asesoría jurídica. Si no, no se debería hacer eso, pero en verdad también pasa algunas veces en la práctica. Bien, en los sistemas de contratación, y ya vamos a ir terminando, son 3: a suma alzada, esquema mixto, suma alzada, tarifas o precios unitarios y el sistema a tarifas. A suma alzada se da cuando una contratación ya ha sido bien definida en cuanto a sus cantidades, a sus magnitudes, etcétera, y ya yo no tenga dudas de cómo se va a entregar, dónde se va a entregar, cuánto se va a entregar o en qué plazo se va a entregar. Si está todo bien definido y todo ok, se convoca bajo este sistema de contratación. Si es que no está bien definido, tengo algunas imprecisiones respecto a las cantidades, a las magnitudes, etcétera, entonces puedo utilizar el esquema mixto, que sería suma alzada o tarifas y precios unitarios, que podría ser que yo ya tengo una parte bien definida y la otra no. Entonces, para esa parte bien definida utilizo suma alzada y para la parte que no está tan definida utilizo precios unitarios. ¿No? Entonces, este es el esquema mixto. Y por tarifas, que la aplico cuando se trate de consultoría en general o consultorías de obras, ¿no? Porque los consultores no te ponen, digamos, un honorario fijo ni un honorario mixto, sino tarifas que son como honorarios para personas naturales, pero solamente aplicado a consultorías por servicios especializados, que se den estos dos casos, ¿no? Y cuando yo no pueda conocer con precisión cuánto me va a demorar hacer ese estudio de consultoría. Y puede ser que me demore 10 meses, puede ser que me demore 12 meses, puede ser que me demore 15 meses, pero como no tengo un tiempo exacto, le aplico las tarifas que en general también se pagan mensualmente. Entonces ahí tenemos la distinción de esos 3 tipos de sistemas de contratación y bueno, el sistema que confluye evidentemente es el sistema mixto. Bien, vamos a pasar ahora a las modalidades de selección, que es el llave en mano y concurso oferta. La modalidad de selección de llave en mano se da en el caso de obras, ejecución de obras públicas, carreteras, edificaciones, aeroportuarias, ferrocarriles, hidroeléctricas, cualquier tipo de obra que ustedes se puedan imaginar. Y en este caso, por ejemplo, una edificación, la construcción de un hospital, que quiero que se ponga no solamente la construcción, sino también de que ya se deje equipado con todos los equipos médicos, funcionando estos equipos médicos. Esto se puede hacer a través de esta modalidad que es el llave en mano, ¿no? Y también se puede convocar, si es que la entidad solamente tiene el terreno y ni siquiera ha hecho el expediente técnico, también le puede incluir el expediente técnico. Entonces, esta modalidad sirve para ese tipo de contratación. Y el concurso oferta se da solamente cuando el postor oferta el expediente técnico y la ejecución de obra, nada más. Entonces, a diferencia del llave en mano, ustedes pueden ver que hay un equipamiento, un montaje, etcétera, etcétera, pero en el concurso oferta solamente tenemos 2 cosas, que es el expediente técnico y la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, esto se aplica para obras también en general. Así que pasamos a la siguiente, que es la determinación del procedimiento de selección. ¿Cómo es que yo decido contratar por una u otra modalidad? Para eso se verifican 3 aspectos. El primero de ellos es el objeto de lo que quiero contratar, si es un bien, si es un servicio, si es una consultoría de obra o si es una ejecución de obra. Tengo que ya haber determinado el valor referencial, si es menor o mayor a 400.000 para el caso de bienes y servicios. Si es mayor a 400.000 soles, para bienes y servicios convocaré un concurso público o una licitación pública, dependiendo.
Y para el caso de obras, si es mayor o menor a 1.800.000 soles. Si es menor a 1.800.000 soles, convoco una adjudicación simplificada, y si es que es mayor a 1.800.000 soles, convoco una licitación pública en el caso de ejecución de obras. Y las condiciones para su empleo, ¿no? Ahí se verifica en verdad si es una llave en mano, los plazos, cuándo lo puedo convocar, si la norma me habilita a convocar bajo dicha modalidad, etc. Bueno, acá tenemos los montos que les mencionaba, ¿no? Cuando es mayor o menor a 400.000, en el caso de bienes y servicios, acá estamos hablando de servicios en general y servicios de consultorías, y esta última parte es el de ejecución de obras. Cuando es menor a 8 UIT, no está sujeto a la ley de contrataciones del Estado. Bien, bueno, los órganos encargados ya los hemos señalado. El comité de selección está compuesto, como les decía, por un miembro del OEC, un miembro del área usuaria, el que haga sus veces, y un experto independiente. Acá hay un error material, ¿no? Es un experto independiente. Esto de 5 miembros se da solamente cuando es un comité de selección permanente. En este caso sí hago la acotación de que deben ser o pueden ser 3 expertos independientes que contrate la entidad. No es para todos los casos. En el caso de procesos clásicos, solamente son 3 miembros que conforman el comité de selección. Bien. Los tipos de procedimientos de selección son estos: licitación pública para el caso de bienes y para el caso de obras. En el caso de bienes, mayores a 400.000, en el caso de obra, mayores a 1.800.000. Concurso público para servicios en general y servicios de consultoría. Selección de consultores individuales, como su mismo nombre lo dice, es para la contratación de personas naturales, ya no personas jurídicas, que cuenten con determinada especialidad o hagan estudios sumamente especializados si la entidad los quiera contratar, ¿no? La adjudicación simplificada, que aplica para bienes, servicios y obras, pero pequeños, para bienes y servicios menores a 400.000 y para obra menores a 1.800.000. La subasta inversa electrónica, que se da para la adquisición de bienes y servicios que cuenten con una ficha técnica aprobada, que la aprueba el OCE. Por ejemplo, la compra de combustible, de gasolina, de cemento, esos tienen fichas electrónicas y se adquiere por esta modalidad, ¿no? La contratación directa tiene causales específicas, por ejemplo, contratación por emergencia, cuando haya proveedor único, cuando sean servicios personalísimos. Son contrataciones que ya escapan de todos estos procesos clásicos, pero también son contrataciones excepcionales para determinadas causales. Y la comparación de precios, que son en verdad compras bastante chiquititas para bienes y servicios que se adquieren a través de la validación de 3 cotizaciones, y la que tenga la menor cotización, a ese se le adquiere. No es para todo tipo de procesos. Tiene que regirse al cuadro que les mostraba acá, que son menores a 66.000 y mayores a 35.200, ¿no? Son procesos bastante chiquitos. Bien, tenemos una consulta, me parece. Comité de selección, ya no lo voy a tocar más porque ya hemos tocado bastante comité de selección. Y para terminar, solamente les voy a mencionar lo que se refiere a los documentos del procedimiento de selección. Y con eso vamos a ir terminando. Bueno, tengo una consulta bastante larga que lo ha hecho un usuario 6881808 y que dice, a ver, hay fallas en la indagación de mercado. Se da la presentación de una carta fianza de una entidad financiera y esa no es etapa de indagación de mercado. En la etapa de indagación de mercado no se aportan cartas fianza. Ya se aporta en todo caso línea de crédito en la etapa de selección o carta fianza para la etapa de suscripción de contrato, ¿no? La carta fianza es la de fiel cumplimiento. También pueden ser carta fianza por adelanto directo o por adelanto de materiales en el caso de obras.
En la etapa de indagación de mercado no se presenta ninguna carta fianza, ninguna carta de línea de crédito. Eso para empezar. Pero bueno, suponiendo que estamos hablando de la fase de selección y que para la etapa de suscripción de contrato se presentó una carta fianza, en efecto, esta carta fianza para los demás compañeros debe tener un monto garantizado del 10% del monto del contrato que se va a suscribir. Es ya después de adjudicada la buena pro. Tiene que cumplir con ciertas condiciones que tiene que ser emitida por una empresa o, perdón, por una entidad supervisada por la SBS, si es que se solicita o se tramita a nivel nacional, y si es que viene del extranjero, esa carta fianza tiene que haber sido emitida por una entidad financiera aprobada o publicada en la última lista de bancos autorizados por el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, y cuando sea en sede nacional, es decir, emitida por una entidad autorizada por la SBS, tiene esta entidad tener una categoría B o superior. ¿Qué significa? Que todas las entidades, por ejemplo, Banco Interbank, BCP, Mafre, todas las entidades financieras tienen una clasificación de riesgo. Cuando son muy riesgosas, su clasificación medianamente riesgosas o muy riesgosas son B, B menos, que es B superior, C o D, ya, todos los que estén por debajo del B menos. Si es B más o A menos, ya estamos hablando de entidades financieras que no son tan riesgosas. Entonces, la ley de contrataciones te pide que aparte de ser emitida por una entidad supervisada por la SBS, tengan esta categoría de B o superior, ¿no? Entonces, en la pregunta se indica, a ver, hay fallas en la indagación de mercado, se da la presentación de una carta fianza de una entidad financiera no registrada por la SBS, se modifica el expediente técnico sin comunicarse al gobierno regional, se manipula el valor estimado y el valor referencial, la Fiscalía denuncia por el delito de colusión agravada al titular de la entidad, al comité de selección, al contratista, entre otros, pregunta. Esta serie de errores administrativos serían suficientes para que el titular esté incurso en el delito de colusión agravada. Dicha autoridad municipal aduce que solo firmaba documentos basados en la confianza. Existen demasiados errores administrativos. Bueno, ahí estamos hablando en verdad de un tema bastante delicado. Para darte una opinión, no sé, me parece que estás hablando de un caso en concreto. Para darte una opinión seria y profesional, primero tendría que revisar todos los documentos a los que está teniendo acceso el fiscal para decirte qué elementos administrativos o se tienen para determinar determinada responsabilidad penal, ¿no? Porque ya estamos hablando de un delito. Sin embargo, el tema de la presentación de una carta fianza, que me imagino que fue para la etapa de suscripción de contrato y no para la indagación de mercado, se manipula el valor estimado y el valor referencial. Bueno, si tú utilizas el término de manipulación del valor estimado o el valor referencial, estás hablando ya de que a propósito, con conocimiento, con dolo, estás modificando el valor referencial que me imagino ha sido para arriba, inflándolo, para que el postor sea favorecido, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, si es que estamos hablando de manipulación del valor estimado, valor referencial, estamos hablando de una sobrevaloración hecha a propósito. Entonces, si es que es una sobrevaloración hecha a propósito, tiene que determinarse quién ha hecho esa sobrevaloración hecha a propósito y si es que el titular de la entidad tenía conocimiento o no. Entonces, para eso me imagino que la Fiscalía, al estar hablando de un delito grave, que es una colusión agravada, ha realizado el levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto de comunicaciones, y también habría que ver, en este caso en específico, si es que hay un colaborador eficaz, porque los colaboradores eficaces también aportan un montón de información. Y si es que hay un colaborador eficaz, eventualmente también puede ser que en ese expediente fiscal se hayan aportado elementos que conduzcan a pretender acreditar
voy a decir pretender acreditar, porque no necesariamente se acredita, pretender acreditar que ha habido un consenso, un acuerdo entre un funcionario de la entidad y el postor que finalmente ha sido favorecido con ese procedimiento de selección. Entonces, esa determinación es bastante compleja, ¿no? Errores administrativos, en verdad, el titular de la entidad indica que ha firmado documentos basados en la confianza. En realidad, eso es parte de la defensa del titular de la entidad, ¿no? Para determinar si es verdad o falso, hay que analizar todos los elementos probatorios que obren en ese expediente fiscal. Y bueno, errores administrativos, pueden haber muchos errores administrativos y pueden constituir faltas. Es verdad que muchas veces llegan casos a la fiscalía por colusión, pero finalmente no se llega a aprobar ese acuerdo para favorecer a determinado postor, no se llega a aprobar nada y finalmente termina calificándose como falta. También sucede mucho porque, o sea, no es que esté justificando ni nada, hay delitos que cometen los titulares, los miembros de comité, distintos funcionarios, se coluden entre ellos, es verdad, pero también es verdad que como la norma es bastante textual, bastante específica, existen muchas veces faltas administrativas que deberían ser calificadas como faltas administrativas, pero el órgano de control interno lo ve como un delito, todo lo ven delito. Entonces, todo lo mandan a la fiscalía, todo lo mandan a la fiscalía, a pesar de que no haya otros elementos probatorios que siquiera a nivel indiciario muestren la comisión de un delito, sino que sea una falta administrativa. Entonces, para determinar si es una u otra cosa, se deben valorar todos los elementos probatorios que hayan de por medio, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Yo particularmente en este caso en específico, no sé de qué caso en específico me esté comentando el usuario, pero no podría decirte si es un error administrativo o es un delito, porque no tengo a la vista todos esos elementos probatorios que se estarían cursando en esta carpeta fiscal, ¿no? Pero sí hay que evaluar con cuidado eso. Bien, para terminar, vamos a ver lo que son documentos del procedimiento de selección, que ya es prácticamente para pasar a la siguiente fase de selección. Y estos documentos son 4, son las bases del procedimiento de selección que contienen las reglas y se usan para procedimientos clásicos como la licitación pública, el concurso público y la adjudicación simplificada. Tenemos las solicitudes de expresión de interés, que básicamente se utiliza para la selección de consultores individuales, no se utilizan para procedimientos clásicos. Las solicitudes de cotización, que se usa solamente para el tipo de procedimiento de selección de comparación de precios, que son los procedimientos chiquitos que les mencionaba, y otros documentos asociados, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de ejecución de obras, que aparte de tus bases, te publican ahora el expediente técnico, ¿no? Entonces, todo eso viene con la convocatoria. Entonces, son estos documentos los que establecen las reglas de juego, o sea, las reglas del requerimiento, qué es lo que debe cumplir un postor, qué es lo que debe cumplir el contratista en la etapa de ejecución contractual, etcétera. Bien, el contenido mínimo de las bases, que es el documento que en general y mayoritariamente se utiliza, contiene la denominación del objeto de la contratación, en las especificaciones técnicas, términos de referencia, las fichas de homologación, depende del tipo de contratación, el valor referencial en el caso de obras, la moneda en que se oferta determinada contratación, puede ser en soles o dólares, el sistema de contratación y la modalidad de ejecución, suma alzada, precios unitarios, llave en mano, concurso oferta, etc. La fórmula de reajuste, cuando así se prevea en las bases, cuando así se haya determinado. El costo de sacar copias de las bases, que en general se pone
este costo, pero ya casi nadie lo paga porque todo es electrónico. Y las instrucciones para formular las ofertas, qué garantías se van a aplicar, las condiciones contractuales, la proforma del contrato y los mecanismos para asegurar la terminación de la obra en caso de nulidad o resolución de contrato. Por ejemplo, antes pasaba que se estaba ejecutando una obra y se evidenciaba la infracción por parte del contratista o se tenía que resolver el contrato por incumplimiento y la obra se quedaba a mitad o poco avanzada y siempre se quedaba incompleta. Entonces se tenía que realizar mucho trámite para terminar esa obra, o por lo menos la parte faltante que se conoce como saldo de obra. Entonces, para evitar que ese saldo de obra tenga que pasar por todo el procedimiento de etapa preparatoria y fase de selección, eventualmente subir un recurso de apelación, etcétera, para evitar todo ese tema, lo que se ha hecho ahora es que la entidad puede establecer que llama al siguiente postor para que termine el saldo de obra y ya sin pasar a la fase de selección, ¿no? Bueno, con eso habríamos terminado la clase. Ya me imagino que en la siguiente clase van a ver otro tema, pero voy a pasar a resolver las consultas que tengan. Tenemos una consulta más que dice, ¿usted es partidaria que debe pasarse de la contratación clásica a otras modalidades? Verbigracia, subasta inversa, Perucompras, entre otras modalidades más eficaces. Aún la contratación de obras sigue siendo vía contratación clásica. Bueno, depende porque no toda, yo no creo, por lo menos en la experiencia que tengo, perdón, es que toda contratación pueda realizarse vía subasta inversa o a través de Perucompras. Primero, porque la subasta inversa son procesos bastante rápidos, ¿no? Que tienen fichas preaprobadas de bienes o servicios estándares. Por ejemplo, tú el combustible para la subasta inversa tienes combustibles ya con características previamente aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas a través de OSINTMIN, etcétera. Entonces, tú no puedes variar la composición de una gasolina de 95, de 97 o del diésel, porque ya son características previamente establecidas. Entonces, con la subasta inversa, tú lo único que haces es agarrar la ficha de esa gasolina o de ese petróleo o del cemento, etcétera, y decir, ¿sabes qué? Quiero gasolina de 95 y tu gasolina de 95 debe tener estas condiciones, porque esas condiciones ya están previamente aprobadas por otra autoridad. En el caso de Perucompras, lo que ve Perucompras son fichas homologadas y bueno, lo que administra son los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Y también estos catálogos electrónicos de acuerdo marco sirven, es cierto, para realizar compras más rápidas, pero no necesariamente te aseguran que sean más eficientes, y eso sí lo he visto yo. Tampoco te aseguran que sean más transparentes, porque lo que se hace a través del catálogo de acuerdo marco es seleccionar a un postor ya de manera directa. Entonces, muchas oficinas de logística seleccionan a determinados postores, pero también juegan con el sistema, ¿no? Entonces, o sea, no es que necesariamente sea más eficaz. Puede ser más rápido para determinada situación, sí puede ser más rápido porque te saltas la fase de selección, pero eso no significa que sea más transparente o más eficaz o mejor, ¿no? Yo creo que sí puede aplicar y es muy eficiente para determinados bienes y servicios, pero no necesariamente se puede aplicar a todo. Ahora, el tema de usar fichas homologadas tiene otro riesgo también, porque ha sucedido en otros países que estas fichas homologadas muchas veces están enfocadas a cerrar el mercado o a establecer requisitos de determinadas empresas. Entonces cierran la competencia a otras empresas, a pequeñas empresas que muchas veces no pueden acceder a través de la calificación de esa ficha homologada. Entonces, también, o sea, puede ser más rápida la adquisición a través de una ficha, pero no necesariamente te va a asegurar de que haya una
competencia efectiva, ¿no? Entonces, o sea, por uno o por otro lado, no necesariamente te aplica. Puede servir para ciertas cosas, sí. Lo que sí, yo, o sea, no es que sea tampoco partidaria de los procedimientos clásicos. Los procedimientos clásicos tienen muchísimos efectos, pero creo que se puede mejorar bastante a través de la aplicación de otros tipos de métodos de contratación. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos los modelos FIDIC, los modelos CPC, que en verdad mejoran bastante el sistema de compras públicas. Lamentablemente, esos modelos en el Perú no se utilizan. Incluso cuando traemos modelos FIDIC o modelos CPC, registrarlos en el OCE es bastante complejo porque muchas veces ni siquiera el OCE comprende cuál es el alcance de estos tipos de contratos, ¿no? Pero en verdad en el extranjero también, o sea, yo trabajo con muchas empresas extranjeras y este tipo de contratos son bastante eficientes porque por lo menos en temas de obras permite ejecutarlos más rápido, seleccionar más rápido, hacerle un seguimiento técnico más rápido. Pero la ley de contrataciones del Perú, bajo los procedimientos clásicos, tiene un montón de requisitos formales, de que si te olvidaste la firma, de que si te olvidaste llenar un formato, de que si te olvidaste presentar tu vigencia de poder con fecha anterior a los 30 días, o sea, te sacan de competencia por cosas a veces bastante pequeñas, ¿no? Si te olvidas de actualizar tu RNP, que presentas información inexacta por eso, o sea, son cosas bastante formales que a veces te retrasan la contratación innecesariamente cuando lo que debería haber el Estado, según mi percepción, es la capacidad técnica de ejecutar ese bien o servicio, la capacidad económica, la experiencia previa adquirida, o sea, cosas más relevantes que permitan seleccionar al postor, ¿no? Pero nuestra norma es bastante formalista, bastante formalista. Si te olvidaste, por ejemplo, te piden vigencia de poder con una anticipación no menor a 30 días. Si presentaste una vigencia de poder con 31 días de anticipación, ya te están sacando de competencia. Te permiten subsanar si te dan 2 días, pero si la subsanación ha sido solicitada después de que te pidieron la subsanación, ya no sirven, o sea, te descalifican. Bien, tuviste que haberlo solicitado antes de presentar tu oferta. Son aspectos formales, pero oye, tengo mi vigencia de poder. No, no importa. Solamente por haberlo solicitado después, aun cuando estés dentro del plazo de la subsanación, ya no sirve toda tu oferta y te descartan, así tú tengas el menor precio, así tú hayas ofertado 5 millones por debajo del otro, te descartan por ese aspecto formal. Entonces son aspectos que creo sí deben ser revisados. Bueno, tenemos una última consulta y ya con esto prometo no cansarlos más. Dice, en una contratación de servicio de consultoría, ¿puede darse un contrato por paquete? ¿Cuáles son los requisitos o impedimentos de ser el caso? Todo depende del análisis que haga el área usuaria. Los servicios de consultoría en general no se convocan por paquete, en general no se convocan, pero no existe ningún impedimento legal para que eso se haga dependiendo de la circunstancia o del análisis técnico que haga el área usuaria. Depende del tipo de consultoría. Ahora, hay consultorías en general, hay consultorías de obras, ¿no? Consultorías en general, cualquier tipo de consultoría especializada, financiera, legal, de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y en consultoría de obras solamente tenemos dos tipos, que es la elaboración del expediente técnico y la supervisión de obras. Si mal no recuerdo, ahora están incluyendo uno más, no me acuerdo cuál, pero las clásicas son esas dos, elaboración de expediente técnico y supervisión de obras, ¿no? Entonces, supervisión de obras, por lo menos, no creo que se pueda hacer por paquete porque es un servicio en el que el supervisor va y verifica que la obra se esté ejecutando por el ejecutor, valga la redundancia, conforme al expediente técnico. Y la elaboración del expediente técnico o bueno, a menos que sea un paquete de expedientes técnicos de varias obras o una obra con varios tramos, podría ser el caso, pero eso pasa por un informe previo del área usuaria, ¿no? Si es que puede hacerse de esa forma. Pero impedimento legal no hay. Todo depende del análisis técnico que se haga en la etapa preparatoria.
Bueno, si no hay más preguntas, con eso he terminado. Les agradezco la atención, espero no haberlos cansado. Muchísimas gracias, estimada doctora Pérez, por la presente sesión referida a los responsables del proceso de contratación, comité de selección y base del proceso. Muchísimas gracias por haber respondido de forma tan amable todas las preguntas que han realizado los participantes y haber absuelto sus consultas. Esto sería todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias por su participación y esperamos gratamente que nos pueda acompañar en siguientes oportunidades, en siguientes eventos. Muchísimas gracias, estimada doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes. En verdad, cualquier cosa normal, me avisan. A veces sí me olvido un poquito de las fechas porque ando corriendo de acá para allá como me pasó hoy día, pero normal, o sea, encantada de participar. A mí me gusta compartir mucho, porque también siempre las preguntas me hacen pensar o recordar cosas. Cualquier pregunta que tengan y no la hayan podido formular ahora, me la pueden hacer llegar, pueden hacerla llegar a través de tu persona. No hay ningún problema. Yo encantada de poder apoyarlos en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, el día de hoy ha finalizado la sesión. Que la siguiente semana, los días, a ver, para comunicarles, el día 27 de abril a las 7 p.m. tenemos el tema procedimiento de selección con el doctor Carlos Ireijo, y el 29 de abril, que cae jueves, contratación directa por la doctora Sheila Yatza. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.